En una maratónica jornada y con amplias mayorías, el gobierno logró que el Senado y la Cámara aprobara su presupuesto para 2024. En total son 502,6 billones de pesos que se distribuirán así: para funcionamiento 308,2 billones, para inversión 99,9 billones y para servicio de la deuda 94,5 billones. Han ustedes aprobado el presupuesto más alto de la historia de Colombia, 502,6 billones, no han sido notarios del gobierno, han participado abiertamente de estas discusiones. Es un trámite de 3 meses avanzado de manera concienzuda. No obstante, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal expresó sus preocupaciones frente a algunas fuentes de ingreso del presupuesto, como los litigios y los recaudos de la DIAN. El espíritu de la sostenibilidad fiscal lo que dice es: uno debe procurar financiar gastos permanentes, gastos estructurales con ingresos estructurales, con ingresos permanentes. Al tener un carácter temporal esos ingresos, se corre el riesgo de que los egresos, los gastos permanentes de futuros periodos queden sin financiación y que haya que recurrir para financiarlos a la deuda pública. Educación con 70 billones de pesos, salud con 61 billones y defensa y policía con 56 billones son las carteras que tendrán mayores recursos para 2024. Claramente será positivo. 9 sectores concentran el 82% de la inversión y son sectores sociales que van a dinamizar cada uno de los territorios. El presupuesto de agricultura de 4,5 billones pasa a 9 billones, el de inclusión social de 9 a 15. Es decir, aquí hay unos incrementos muy importantes. Pese al monto destinado a salud, la oposición aseguró que estos recursos son insuficientes para el funcionamiento del sistema. ¿Se acuerdan que el presidente Petro le bajó a la póliza del SOAT? Pues él dijo que iba a poner la plata, 850.000 millones, y no los puso. Pero no solamente eso, ni siquiera dispuso unos recursos para pagar las deudas que hay del sistema de antes del 2019, que son 2,9 billones. Y tampoco hizo nada sobre los presupuestos máximos, que son 2,7 billones en el año pasado y el antepasado. Otra de las críticas tiene que ver con el presupuesto para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pues se reduce 17,9% con respecto a 2023. ¿Y saben quiénes fueron los que más votaron en contra? Los mismos congresistas del gobierno que prometió incrementar el presupuesto de ciencia y tecnología al 0,5% del Producto Interno Bruto. Y no son solamente ellos, es el Ministerio de Hacienda negándonos esta proposición sesión tras sesión de ponentes. Es que no se acaban de enterar que estamos luchando por este presupuesto. El gobierno aclaró que pese a que solo tendrán cerca de 400.000 millones de pesos en inversión, tienen 2,5 billones en beneficios tributarios y 2,9 billones de recursos de regalías. El escenario fiscal que sustenta el presupuesto se construyó a partir del escenario macroeconómico. Allí se prevé que para 2024 la economía colombiana crezca 1,5%, la inflación anual se ubique en 5,7%, el dólar registre un promedio anual de 4.603 pesos, el precio del petróleo sea de $74,5 por barril y la producción petrolera sea de 787.000 barriles promedio diarios. Bueno, ahí están los datos generales de este presupuesto, este mega presupuesto, el más grande de la historia, que se ha aprobado en el Congreso en las últimas horas para el próximo año para el gobierno. Algunas personas dirán, bueno, pues no es raro que sea el presupuesto más alto de la historia. No en vano la reforma tributaria del año pasado, que le empieza a generar recursos adicionales al gobierno, pues ha generado unos recursos suficientes para financiar ese presupuesto. Digamos que eso tiene de largo y de ancho, y creo que en eso hay que oír a los técnicos. Ustedes han oído intervenir al representante del Comité de la Regla Fiscal. ¿Qué es eso a estas horas de la noche, uno comiéndose un sándwich y oyendo del Comité de la Regla Fiscal? Bueno, es una institución cuya mayor virtud es que es independiente. Su segunda virtud es que es técnica, y la tercera virtud, vigila las finanzas del Estado para garantizar que la macroeconomía de este país sea sostenible y estable. Y creo yo que hay que oír por lo menos 3 advertencias del Comité de la Regla Fiscal. La primera: no obstante los grandes recursos de las últimas 2 reformas tributarias, el año entrante se va a deteriorar el déficit fiscal y se va a deteriorar el nivel de la deuda pública. 2 cosas que no se deberían deteriorar porque hemos recogido una cantidad de recursos con reformas tributarias
y a pesar de eso hay deterioro. Primer punto. Segundo punto, uno se pone a buscar por qué se deterioran y encuentra algo importante. El gasto público entre el año 2023 y el año 2024 va a crecer más de 1% del Producto Interno Bruto. Eso es un billete largo y va a crecer 1,2% en gran medida porque la tendencia, cuando uno ve las estadísticas del gobierno, es a que el gasto crezca y crezca y crezca durante todo el cuatrenio del presidente Petro. No es raro desde el punto de vista ideológico, es un gobierno de izquierda y en tal condición, pues lo que busca es una expansión del Estado, pero las cifras son verdaderamente preocupantes. Un aumento de más de 3,5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto durante todo el periodo del presidente Petro es hacer crecer el Estado con todas las de la ley. Pero ahí viene quizás el punto más importante e interesante de lo que dice el Comité de la Regla Fiscal. Se está suponiendo que gastos que son permanentes se están financiando con unos ingresos, por una parte temporales y por otra parte no garantizados. Son ingresos en gran medida que vienen de litigios que puede ganar la nación colombiana, como puede no ganarlos. Y si los gana, pues entran una sola vez. Entonces yo me meto en un gasto que es, ¿qué carajo? Metámonos en un servicio de internet y qué sé yo y no sé cuántas más cosas. Y resulta que lo estoy haciendo sobre la base de una venta que hice para un año. ¿Y los demás años qué? ¿Qué hago para financiar gastos permanentes? Pues bien, ahí están los grandes dilemas, las grandes dudas. El ministro hizo su defensa, el gobierno hizo su defensa, quedó constancia de los distintos aspectos y así como se iban atragantando ustedes con ese terminacho de Comité de la Regla Fiscal, hay gente que se atraganta con estas discusiones de deuda pública. Pero ojo a lo siguiente, si no hay sostenibilidad macroeconómica, si no hay sostenibilidad fiscal, todos terminamos pagando los platos rotos, por eso hay que tenerle el ojo encima.